Abrazo virtual a aquel que está cerca de ti y déjale saber que Cristo lo ama y que tú también lo amas. Este es el día que el Señor ha hecho, día para alegrarnos y regocijarnos en el mismo. Le quiero invitar a que oremos por nuestra hermana Lucy, la esposa de Marcos. Le dieron 2 pequeños derrames cerebrales. Está ahora en terapia. Ayer le vi por FaceTime. Es una mujer fuerte, una campeona. Encontraba en Walgreens, estaba con mi hermano Bersaín cuando recibí la noticia. Allí inmediatamente, yo cuando alguien me llama, puedo estar en el supermercado, en la tienda. Ahí yo paro donde sea y ahí oro por la persona. Allí mismo me detuve, empecé a orar por ella. También oremos por Ismael Miranda, los que son puertorriqueños y los que no son puertorriqueños, que está luchando ahí. Así que vamos a orar. Padre Dios celestial, cuando uno de los miembros del cuerpo es afectado, todo el cuerpo de igual manera es afectado. Y hoy nosotros, Padre eterno, rogamos a favor de nuestra hermana Lucy, compañera y PJQ, sierva tuya. Le han dado estos derrames cerebrales que, aunque no han sido con mucha magnitud, pero han dejado sus secuelas en su cuerpo. Que en esas terapias, en los próximos días, ella vaya recuperándose, Dios. De igual manera rogamos por Ismael Miranda y las secuelas, las terapias que tiene que tomar. Rogamos por aquellas y aquellos que han sido físicamente afectados y aquellas y aquellos que han tenido que enfrentar algún momento difícil en estos días o que lo van a enfrentar. Que tu gracia sea suficiente para sostenerlos y poderlos ayudar. Pueden ocupar sus asientos. Hoy quiero hablarles sobre el Pentecostés de Pedro. Y dice la Escritura en Hechos 2:2, y forma parte de esta secuencia. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados. A manera de introducción, puedo afirmar que Jesús vino a cumplir con todas las fiestas judías. En un tiempo pasado, nuestra hermana Rosalín hizo una presentación formidable sobre las fiestas judías y Jesús como el Mesías. En el día de la Pascua, Jesús murió por nuestros pecados, convirtiéndose en la verdadera Pascua. Pero 50 días después, en el día de Pentecostés, el día de las primicias, Jesús envió el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, Jesús estaba hablando con los discípulos y les dice a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo me voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos. Y aquí yo enviaré el Espíritu Santo. Jesús tenía que lidiar con los discípulos que tenían que experimentar en un momento dado esa ausencia física de Él. Aunque fue por 3 años y medio, la vida de ellos giraba, gravitacionaba. La vida de ellos dependía de la persona de Jesucristo. Se habían acostumbrado a estar con el gran maestro, a andar con Dios aquí en la tierra, a hablar con Jesús de tú a tú, a saber que antes de ellos decir las cosas, con solo pensarlas, ya Jesús les decía lo que estaban pensando. A ver que cuando alguien iba a hacer algo y lo pensaba, ya Jesús le decía lo que estaba pensando. A ver un Jesús haciendo milagros y haciendo cosas portentosas. Pero llegó ese día
Ese día cuando Jesús asciende a los cielos desde el monte de los olivos, los discípulos fueron testigos y habían unos ángeles que declararon así: como se fue al cielo, así mismo vendrá en una nube. En la Galilea, más de 500 discípulos de Cristo fueron testigos de la resurrección y muchos más fueron testigos de la ascensión, eventos que marcaron la vida del Señor. Les invito a observar varias cosas en los pasajes bíblicos que tenemos por delante. Primero, observar el tiempo de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés significa quincuagésimo, significa 50. Nosotros, los de tradición pentecostal, nos conocemos por ser pentecostales. Y ese nombre Pentecostales viene precisamente de Pentecostés, el lugar que tiene esta teología y que tiene esta textología y que tiene esta hermenéutica en cada una de nuestras vidas. Se encontraban en el aposento alto. El aposento alto hoy día se conmemora en el monte Sión, muy cerca o en los altos donde está la tumba de David. Pero hay diferentes tradiciones. Algunas tradiciones piensan que tenía que estar más cerca del templo para que la multitud que estaba presente pudiera escuchar y pudiera ver algo de lo que estaba allí ocurriendo. Sea ese aposento alto, sea el aposento alto de la iglesia siria o siriaca, sea el aposento alto de la iglesia armenia, que marcan el aposento alto, y un cuarto lugar se marca fuera de la iglesia de Agía Sión, y yo he tenido la oportunidad de visitar los 4 lugares. Ese lugar conocido como el cenáculo, el lugar donde Jesús tuvo la última cena con los discípulos, donde se presentó a los discípulos estando Tomás ausente, y luego se presenta a los discípulos estando Tomás presente. Parece ser el sitio donde Jesús les dijo que fueran y esperaran hasta que fueran investidos, fueran llenos de poder de lo alto. Es muy probable que ese aposento alto se refiere a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Un salón amplio para los que podían estar allí presentes. Hoy día una antigua mezquita musulmana marca ese lugar con adornos que van dejando ver como el pelícano. Hay un lugar, cuando usted mira hacia la hecha, va a ver una serie de pelícanos que están. Uno llegó a contar hasta 12 pelícanos, como un recordatorio de que la madre pelícana, si me permite la expresión, cuando uno tiene que darle a sus hijos y están sus polluelos en necesidad, dicen que la madre se pica, se introduce su pico y le da de su sangre, así como nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Estaban todos unánimes juntos. Y se puede estar juntos sin estar unánimes. Pero ellos estaban juntos y estaban unánimes. Eran de un mismo sentir, de un mismo pensamiento, en una misma voluntad. Se encontraban con un mismo propósito. Se habían sumado a una misma necesidad espiritual. Todos querían tener ese revestimiento del poder del Espíritu Santo, aunque Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu. Pero ahora Jesús le dice, tienen que esperar hasta que seáis investidos, vestidos por dentro del poder del Espíritu Santo. Ese poder está presente en la iglesia.
Ese poder no ha dejado a la iglesia desde el día de Pentecostés. Ese poder inauguró a la iglesia. Y eso es lo que nos ha transformado en una iglesia poderosa. Número 2, quiero observar la manifestación de Pentecostés, Hechos 2:2. Dice la Escritura, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En hermenéutica aprendemos que cuando se utiliza como significa comparación, se le conoce como el símil. El símil es tomar una cosa y compararla con otra. Pero el viento era un símbolo del poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en una ocasión señalé y volveré a señalar, hay 4 de repentes. El primero se encuentra en Hechos 2:2, cuando dice que de repente vino como un estruendo de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa. Es de repente del Espíritu que llega cuando menos lo esperamos. Esa bendición de Dios que se manifiesta sobre nuestras vidas. Ese poder que llega desde lo alto y que nos empoderiza a cada uno de nosotros. Pero hay un segundo de repente en Hechos 16:22. Dice, pero en Hechos 16:22, dice, pero ellos a medianoche se encontraba orando Pablo y Silas y estaban cantando himnos a Dios como hemos hecho en este día, y los presos los oían. Entonces, y a veces hay cosas que obviamos, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esa cárcel de Filipo experimentó un de repente porque habían 2 siervos de Dios. Y cuando hay siervos de Dios en el lugar donde esté, en medio del peor momento de la vida, un de repente de Dios puede ocurrir. Así que espera que venga un de repente de Dios, que eso que crees que no soluciona, un de repente de Dios lo pueda solucionar. Que eso de lo cual no te puedes librar, que un de repente de Dios lo pueda librar. Pero también se nos dice en Hechos 8 y se nos habla de Saulo de Tarso, y solamente quiero parafrasear. Saulo iba camino a Damasco y de repente vio un resplandor y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Quedó ciego momentáneamente y por los próximos 3 días, pero tuvo un de repente camino a Damasco que lo llevó a cambiar su vida. Un día llegó ese de repente a nuestras vidas. No pensábamos que nunca nos íbamos a convertir. Nuestros amigos no creían que nos podíamos convertir. Pero llegó ese de repente y alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos dio un tratado, escuchamos algo en la radio, vimos un programa de televisión, un familiar dijo, vamos para la iglesia, trajeron un culto a nuestro hogar, alguien nos llamó por teléfono, murió un ser querido, predicó aquel pastor o aquel exponente de la palabra. Alguien estaba con nosotros en el tren, en el autobús. Alguien tropezó con nosotros en el mercado y dijo, usted tiene necesidad de Dios. Y ahí vino ese de repente que nuestro corazón se abrió para que el Señor se convirtiera en el Señor de nuestras vidas. En Hechos 22, versos 6 a 10, en Hechos 8, se nos presentó lo de Saulo de Tarso, pero también en Hechos 28, versos 3 al 6, se nos dice que Pablo había sido picado por una víbora. Y dice la Escritura, entonces, habiendo recogido Pablo algunas
ramas secas las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces los naturales vieron la víbora que colgaba de su mano y se decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es un homicida que escapó del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo, moviendo la mano, sacudió a aquella víbora en el fuego, y dice la Escritura que ningún daño padeció. Ellos observaban, estaban esperando que se le hinchase el brazo, que él se pudiera hinchar. Aún más, estaban esperando que cayese muerto. Contaban los minutos, que cayese muerto de repente, en cualquier momento cae. Mas se quedaron esperando, porque aquel de repente de muerte se transformó en un de repente de vida para Pablo de Tarso. Pídele a Dios que haga manifiesto un de repente, esas cosas, buenas noticias que de momento llegan, un de repente de Dios. Ese familiar que te da la noticia que se convirtió, un de repente de Dios. Aquel que estaba enfermo y Dios sanó, un de repente de Dios. Aquel que Dios levantó de alguna condición, es un de repente de Dios. Eso que no se resolvía, es un de repente de Dios. Ese trabajo que no conseguía, llegaste ahora o te llamaron por teléfono, se ha convertido en un de repente de Dios. Espera algún de repente de Dios para tu vida. Esa demanda que han pasado años y no la podías ganar, de momento recibes la noticia de que se negoció y que se le va a dar X cantidad. Ese es un de repente de Dios para tu vida. Número 3, quiero observar la llenura de Pentecostés en Hechos capítulo 2, en el versículo 4. Dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba el Espíritu que hablasen. Pentecostés fue una experiencia general. Ese aposento harto se llenó de la presencia de Dios. Pentecostés vino a manifestar el Espíritu Santo, que no solamente llenó aquel lugar, sino que llenó las vidas de cada uno de los que estaban en aquel lugar. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, llena nuestras vidas. Pero esto sucede porque ellos estaban unánimes, juntos, en oración. La oración, queridos hermanos, es importante en cada una de nuestras vidas. Podemos tener experiencia, pero si no dependemos de la oración, podemos fracasar. Podemos ser personas que tengamos muchos dones, pero si no dependemos de la oración, podemos fracasar. Sea que ore a las 4 de la mañana, o ore 5 minutos, 10 minutos, sea que estés meditando, sea que saques un tiempo para poner un cántico, y con el cántico ahí comienzas a hacer tus oraciones. Lo importante es que saquemos un tiempo para tener un conversatorio, un diálogo, un tú a tú, un hablar con el Señor, un esperar del Señor que habla en nuestras vidas. Adrian Rogers dijo estas palabras y las cito simplemente porque me llamaron la atención. Una señal de estar lleno del Espíritu no es en hablar muchas lenguas, sino en controlar la lengua que se tiene. Una señal de estar lleno del Espíritu no es hablar en muchas lenguas, sino controlar la lengua que tenemos. Y hay que controlar la lengua, hay que domar la lengua, hay que manejar la lengua, hay que estacionar la lengua, hay que ponerle freno a la lengua. Porque a veces la lengua nos mete en muchos líos, nos mete en muchos pleitos. Entonces hay que controlarla. No lo que pensamos lo vamos a expresar. ¿Cuántas veces, y me ha ocurrido a mí,
y creo que ustedes también, que son igual que yo, que de momento nos encontramos que después de haber orado y haber tenido el devocional en la mañana, alguien nos hizo algo y explotamos. La otra persona se rindió y el que está al lado nos dice, así es que se hace. Pero cuando salimos de ese lugar y nos metemos al vehículo, como que el Espíritu nos dice, tu actitud fue mala. No diste testimonio. Y quizás hay momentos que si nos sucede inmediatamente tengo que decirle a la persona, mire, perdón, es que la manera que usted me lo dijo me agitó un poco. Y la persona, no se preocupe, si aquí todo el mundo entra gritando y entra todo el mundo peleando con uno, sí, pero yo no estoy supuesto a hacerlo, yo no estoy. Ellos lo pueden hacer, no, yo no. Entonces tenemos que tratar nosotros de controlarnos muchas veces. De que esa reacción que viene a nuestras vidas provocada por algo, por alguien. Esos sentimientos de momento que se despiertan, el enojo, la ira, hay que domarlos en nuestras vidas. Porque con el silencio y con el buen trato a los demás y con la caridad a otros seres humanos, nosotros también podemos predicar. Las mejores predicaciones no son las que se expresan desde un púlpito, son esas predicaciones en el diario vivir y en el trato con nuestros semejantes. No creo que exista una sola iglesia pentecostal donde todos sean bautizados con el Espíritu Santo y todos hablen en otras lenguas. Pero en Pentecostés todos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. La iglesia recibió ese poder. La iglesia fue bautizada en ese poder y aunque la Escritura habla que por un solo mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo en 1 Corintios 12, no obstante la Biblia también habla del bautismo con el Espíritu Santo. Y eso es lo que no pueden entender aquellos que no son de tradición pentecostal. Pero observemos la declaración y comenzaron a hablar en otras lenguas. El griego dice heterai glosa. Y esas lenguas de Pentecostés que se hablaron, todavía hoy se siguen hablando. No en lenguas humanas como pasó en Pentecostés, que lo veremos más adelante. Fue un gran milagro, fue algo extraordinario, pero todavía nosotros podemos decir que Pentecostés hizo la diferencia. Yo, un joven de 19 años, que iba a cumplir los 20, estaba terminando mis 19 años. Después de una semana mayor o santa, durante esos días, llego al ministerio de Teen Challenge. De alguna manera, entre tantas veces que pedían que quien quería convertirse, en uno de esos momentos creo que me convertí, algo pasó. Pero siempre que hacían un llamado yo respondía. Por eso no tengo con precisión un acta de nacimiento, es decir, fue tal día. Porque yo sé que llamaban y yo pasaba. Primero me dijeron, tienes que pasar porque si en Teen Challenge ven que tú no te conviertes, te sacan del programa y toman a otro. Pues yo, para asegurarme que no me sacaban del programa, ya que hacían un llamado, pasaba y repetía con los ojos abiertos. Pero en uno de esos momentos, quizás fue el primer día que lo hice, o quizás fue después, mi vida comienza a experimentar como un cambio. Todo lo comienzo a ver un poco diferente. Pero yo los escuchaba a los que estaban allí hablando en unas lenguas raras. Los predicadores predicaban y hablaban en lenguas. Unos oraban y oraban en lenguas. Otros empezaban a testificar y salían hablando en otras lenguas. Y yo quise tener esa experiencia. Y le dije en oración al Señor cuando viajamos hacia el programa Reto a la Juventud, que es el mismo Teen Challenge de Aguadilla. Estaba dirigido por nuestro hermano del Toro
Mi buen amigo Elliot Ramos, que siempre me llama, estaba allí. Ahí está mi amigo Raúl y otros más. Y recuerdo que empezaron a hablar de que había que recibir el bautismo con el Espíritu Santo. David Wilkerson creyó y enseñó que la vida de una persona podía recibir poder con el bautismo del Espíritu Santo. Aunque todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos da unción. Puede que usted no hable en otras lenguas, pero tiene el poder de Dios sobre su vida. Puede que usted no hable en otras lenguas, pero tiene la unción de Dios sobre su vida. O sea, las lenguas no me traen unción. Las lenguas manifiestan la unción del Espíritu en mi vida, y aunque no hablen las lenguas, al recibir el Espíritu Santo he recibido el poder. Comenzaron a cantar aquel coro que caracterizaba los años 70, 80, 90. Y aquel coro, oh poder pentecostal, ven hoy a mí. Y cantaban ese coro. Y a medida que la emoción iba contagiándonos y me contagió a mí, en un momento dado comencé a hablar en otras lenguas. Bueno, la historia es que después vino la duda. Y como en aquellos días las cosas se me quedaban bastante en la mente, pues escuché a otro hablando lenguas muy parecidas a las que yo hablé. Y yo dije, yo me memoricé las lenguas de él. Y eso me trajo una duda a mí. Pero cada vez que había una manifestación del Espíritu, yo hablaba en otras lenguas. Me ponía a orar y hablaba en otras lenguas. Soñaba que estaba hablando en otras lenguas. Hasta que uno de los directores me dijo, Quitín, no sigas luchando contra el bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te ha bautizado y te ha revestido de poder. Y creo hasta el día de hoy que ese bautismo del Espíritu Santo a mi vida manifestó un poder extraordinario. Siempre el Espíritu estaba ahí, pero en mi caso manifestó ese poder extraordinario del Espíritu Santo en mi vida. Las lenguas son motivadas, son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no habla lenguas por ti. Tú tienes que hablarlas. Y cuando venga ese momento que estés orando en tu casa, que haya una reunión aquí, si no has tenido el bautismo, orando con tu esposa, orando tú solo, andando en tu habitación, ayunando tú solo con Dios, Dios bautízame con el Espíritu Santo, quizás escuchando alguna música y de momento saldrás hablando en otras lenguas. Y no hay cosa más gloriosa cuando podemos hablar en otras lenguas, cuando el Espíritu puede gemir por nosotros con palabras indecibles. Cuando no sabemos lo que estamos diciendo, pero estamos sintiendo que algo está pasando en nuestras vidas. Número 4, observemos Hechos 2:6, las lenguas de Pentecostés. Dice la Escritura, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque los oían hablar en su propia lengua. En Pentecostés no hablaron en otras lenguas, hablaron en lenguas humanas, hablaron en idiomas y en dialectos. Unos 15 países o 15 grupos étnicos estaban allí representados. Eran la gran mayoría judíos de Egipto, judíos que vivían en Arabia, judíos que vivían en el Ponto, judíos que vivían en Elán, judíos que se encontraban en la Capadocia, que habían venido precisamente para la celebración del día de Pentecostés. Y estaban esa multitud de judíos, de momento comienzan a escuchar que en su lengua, en su idioma del país representativo, dice la Escritura que habían hasta de Creta en aquel lugar, que habían de Mesopotamia, allá de hoy día de Irak, entre los dos ríos de Mesopotamia.
habían de África, habían de Cirene. Había una representación multinacional en aquel lugar. Y el Espíritu Santo vino para hacer la diferencia en todas las naciones. Pentecostés, distinguida iglesia, produjo ruido. Vino como un estruendo de un viento recio que soplaba. Pentecostés reveló fuego, aunque no fuera un fuego literal, pero dice como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Algo extraordinario representando el poder del Espíritu Santo con el viento, con el ruido, con el fuego. No sé si usted está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo, pero Pentecostés te lleva a sentir algo. Pero Pentecostés no se quedó con el ruido. Pentecostés no se quedó con la experiencia del viento. Pentecostés no se quedó con la experiencia del estruendo. Y una nueva generación pentecostal se ha ido levantando que lo que están buscando es el ruido, el estruendo y el viento. Lo que están buscando es lo externo. Lo que están buscando es el símbolo, pero no están buscando la realidad de lo que es. No nos podemos quedar con el ruido de Pentecostés, pero cuando te recibimos el bautismo del Espíritu Santo, también experimentaremos el ruido de Pentecostés. Habían como llamas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Muchos conservan el humo de Pentecostés. Ese humo de Pentecostés sin el fuego de Pentecostés. Y hay otros lugares donde muchos otros se sienten hasta avergonzados de ser llamados pentecostales. Ya es duro llamarse iglesia pentecostal. Se han ido cambiando. Y respeto, yo creo que Dios usa personas en diferentes lugares y no intento en ninguna manera decir que lo que han hecho es incorrecto. Porque el que se llame iglesia pentecostal no necesariamente puede implicar que porque aquel se llame centro cristiano no sea pentecostal. Pero todavía yo formo parte de esa escuela y de esa tradición que nuestra iglesia se llama Iglesia Pentecostal de Jesucristo y nuestro concilio se llama Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Y cuando alguien me pregunta de mi fe o de mi tradición religiosa, tengo que escribir y decir, soy pentecostal. Hay una comparación entre las lenguas de Pentecostés y las lenguas de Babel. Las lenguas de Babel, y Babel significa confusión. Las lenguas de Babel vinieron a separar los grupos, a que se formasen los idiomas según la tradición de la Escritura. Génesis 11, versos 7 al 9, dice la Escritura, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda al compañero. El carpintero le pedía al ayudante, tráeme el serrucho, y lo que le traía era una pala diferente. El arquitecto le decía al ingeniero esto y hacía lo otro. Se crea una confusión y cuando se están hablando no se están entendiendo. Y dice la Escritura, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 10 da, según la tradición, el origen porque hablamos tantos idiomas. Y porque de un idioma después se desarrollan muchos idiomas más, como son las lenguas romances que proceden del latín, y si usted va a España se hablan, 4 idiomas se hablan en España, los que hemos estado en España. Y cada cual lucha por mantener su idioma y enseñar el vasco o enseñar el catalán en los diferentes lugares. Por esa confusión de lenguas, que eran idiomas humanos, que aquel no entendía a aquel, pero los grupos fueron buscándose aquellos que se podían entender. Dice la Escritura
que así Jehová los esparció sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado aquel lugar Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la tierra. Y cuando vemos en el capítulo 11 del Génesis, se nos da esta explicación de cómo ellos se esparcen por toda la tierra. Las lenguas de Pentecostés, por el contrario, son lenguas que vienen con un propósito evangelizador. Son lenguas que vienen con el propósito de unificación. Son lenguas que vienen a demostrar que el Espíritu Santo está en control. Dice Hechos 2:7 al 11. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los escuchamos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, los que habitamos en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas son para edificación de nosotros, pero es para demostrarle al mundo que hay un Dios todopoderoso que envió el Espíritu Santo sobre esta tierra. Y hay que buscar ese poder de Pentecostés. Hay que buscar esa llenura de Pentecostés. Hay que buscar que esa unción de Pentecostés se manifieste en nuestra vida, sabiendo y entendiendo que es muy fácil confundir la emoción con la unción. Y muchas veces cuando se está terminando la unción, entonces la emoción sigue controlando. Entonces es probable que personas apelen más a lo emocional, confundiéndolo con lo que es la unción. La unción es el poder del Espíritu Santo en tu vida y todos nosotros tenemos la unción de Dios en nuestras vidas. Pero hablaban en las lenguas de ellos las maravillas de Dios. Era un traductor que hay que buscarlo ahora en la tableta. Hay que bajar la aplicación, pero el Espíritu Santo bajó esa aplicación y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los que hablaban el árabe, que eran judíos que venían de allá, también los escuchaban hablando en las lenguas. Y los prosélitos, habían los prosélitos que eran gentiles, que se convertían al judaísmo y tenían que dejar de comer carne de cerdo, circuncidarse, dejar los ídolos, practicar las fiestas judías, cumplir con las festividades que tenían los judíos. Pero habían algunos prosélitos que no se sometían a la circuncisión y no podían tener proximidad a algunos de los atrios del templo por cuanto no estaban circuncidados. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 12 al 13. Y voy a ver si aterrizo aquí, porque de lo contrario voy a continuar y mejor seguirlo en otra ocasión. La reacción a Pentecostés. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Todos recordamos, o algunos de ustedes recuerdan el movimiento más pentecostal de los 90, las demostraciones que todavía las tenemos, esta iglesia las ha visto.
pero cerca de donde nosotros vivíamos en Caparraterra, en la calle 16, en la otra esquina había una iglesia pentecostal. Y en esa iglesia pentecostal, le conté en una ocasión, iba mi amigo Natanael, que era el hijo del pastor. Pero Natanael no se comportaba como el hijo del pastor en la escuela. Pero en ocasiones el papá como que lo obligaba a que trajera a alguien. Y como estábamos allí cruzando a veces, nos parábamos un rato y nos íbamos. Pero era más bien para mofarnos y reírnos de lo que decíamos nosotros. Les está entrando el espíritu a los pentecostales. Las damas en aquel entonces no podían cortarse el cabello. Trasquilarse el cabello, se decía en los reglamentos nuestros y de nuestro concilio, eso estaba prohibido. Y venían y tenían sus moños o sus trenzas o se soltaban las hebillas, pero empezaban a mover el pelo en el aire. Comenzaban a danzar los unos a los otros. Era un fiestón que hacían esos pentecostales. Pero nosotros, como no lo entendíamos, nos burlábamos de ellos y nos reíamos de ellos hasta que el poder pentecostal, el poder del Espíritu Santo llegó a nuestra vida y nos sumamos a la fiesta pentecostal. ¿Qué está pasando ahí? Esa gente parece que están borrachas. Si usaban droga dirían, esos parece que están arrebatados, esos están arrebatados. Que allá no se dice arrebatado, se dice arrebatado, esos están arrebatados. Esos tienen una nota. Lo que no sabían, que el poder del Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, te permite danzar, te permite gozarte, te permite hablar en otras lenguas. Te permite alabar a Dios con toda libertad. Tú vienes a la iglesia porque tú vienes agradecido y tú vienes a experimentar el poder de Dios en tu vida. Les quiero invitar a estar en pie. Y quiero que levantes tus manos hacia arriba. Simplemente dile, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sigue moviéndote más en mi vida. Yo sé que te tengo, Espíritu Santo, tú estás en mi vida. Desde que me convertí, llegaste a mí, Espíritu Santo, y tú uniste a este inquilino, mi alma y espíritu, y llegaste tú y te uniste. Y tú saturas, Señor, toda mi casa. Sé que ese poder está dentro de mí, Señor. Pentecostés es derramamiento. Pentecostés es poder. Pentecostés es manifestación de esa unción que está dentro. Porque todos hemos sido ungidos, pero cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo, Pentecostés se exterioriza. El tímido deja de ser tímido. El que no tiene una mente de retención comienza a tener retentiva de las Escrituras. El que experimentaba miedos y temores comienza a tener espíritu de poder y de valentía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía y de temor, sino de poder. Y ese es el espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo le hablo a una iglesia poderosa. Yo le hablo a una iglesia ungida. Yo le hablo a una iglesia llena del Espíritu Santo. Esa unción que comenzó a manifestarse en Pentecostés en cada uno de los que estaban allí. Y en otra predicación veremos a Pedro, el pescador del mar de Galilea, transformado en un pescador del mar del mundo. El tosco, el rudo, el de los muchos errores,
cuando recibió esa investidura del Espíritu Santo, se transformó en el predicador y 3,000 almas fueron convertidas. Ese poder levantó a los otros 11 discípulos. Ese poder los levantó con Matías, pero levantó también a Pedro. Y a partir de ahí Pedro era otro, porque el Espíritu Santo es lo que ha hecho el cambio en nuestras vidas. Ya para 51 años tengo que admitir que sin el poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, no pudiera predicar, no pudiera escribir, no pudiera estar en la radio, no pudiera hacer televisión, no pudiera viajar, no pudiera amar a mis hermanos, no pudiera ser sensible. Ese Espíritu Santo ha sido el que me ha estado manejando, enseñando, dirigiéndome. Y como decía Benijín, yo, al igual que ustedes, les invito a que nos levantemos siempre en la mañana y que digamos buenos días, Espíritu Santo, y que en las noches, buenas noches, Espíritu Santo. Y que adoremos a Cristo, porque el Espíritu Santo vino a llevarnos a adorar a Cristo, como Cristo vino para que adoremos al Padre. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que siente al Espíritu Santo, siente a Cristo. Y el que experimenta el Espíritu Santo, experimenta a Cristo. Es la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Yo no dejaré huérfano. Y aquí yo me voy, pero enviaré a otro, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Estará siempre con nosotros todos los días. Un aplauso a Dios por el Espíritu Santo.